Buenas tardes, estudiantes. Esperemos que entren más alumnos, pero pienso que los expositores ya están. Espero Buenas tardes, doctora. vayan Sí, ya entrando poco a estamos. poco los otros. No vale la pena esperarlos porque seguramente deben estar terminando también sus prácticas, ¿no es cierto? ¿Quién va a presentar? Yo, doctora. Ya, Leslie. ¿Me confirma si se ve, por favor? Sí, se ve. Sí se ve. Gracias. Podemos empezar entonces. Está bien, doctora. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros y compañeras. El día de hoy les vamos a presentar el tema de borrelia y leptospiras. Para ello, el grupo está conformado por los siguientes integrantes: Cintia Arias Moscoso, mi persona; Jael Ruticona Mamani; César Gómez Álvarez; Kevin Zapata Fuentes; Aide Janco Beizaga y Leslie Galindo Milma. Vamos a empezar con borrelia. Siguiente, por favor. Bueno, entonces la borrelia lo que va a hacer es que va a formar espirales irregulares que van desde los 10 hasta los 30 micras de largo y va a tener 0,3 micras de ancho. Es altamente flexible, es por eso que va a tener un desplazamiento por rotación y también por torsión. Es microaerofilia, pero esta bacteria es altamente exigente, es por eso que va a requerir de N-acetilglucosamina, ácidos grasos saturados, insaturados de cadena larga y aminoácidos. Es una bacteria que es muy resistente porque puede permanecer durante meses a 4 grados centígrados. Algo característico de esta bacteria es que, por ejemplo, no se va a teñir bien con la tinción Gram. Es por eso que no se lo considera ni Gram positivo ni Gram negativo. Pero hay que tener en cuenta que su membrana externa es muy similar a una Gram negativa. Es por eso que va a producir endotoxinas. Más adelante vamos a ver los factores de virulencia. Entonces, se va a teñir muy bien con colorantes de anilinas, que en este caso son la tinción de Giemsa o de Wright, y el cultivo se lo realiza más que todo en los embrioncitos de pollo, especialmente en la membrana coriolantoidea, porque la multiplicación es rápida. Aunque hay que tener en cuenta que el cultivo a veces no arroja resultados satisfactorios porque necesita de 18 horas o mucho más. Es por eso que para diagnosticar enfermedades como la fiebre recurrente, la enfermedad de Lyme, se necesita, por ejemplo, en la fiebre recurrente, microscopía, y en la enfermedad de Lyme, serología. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener especies de borrelia, en este caso, especies de borrelia que causan la enfermedad de Lyme, que hay 10 especies, pero estas 10 especies infectan tanto animales como humanos. Pero hay 3 especies que van a causar, que van a infectar a los humanos, que son, por ejemplo, Borrelia burgdorferi, Borrelia garrini, Borrelia pseli. Tenemos aquí una imagen en la parte superior, que es una Borrelia burgdorferi, en un corte transversal donde podemos ver en el centro su membrana citoplasmática, su envoltura exterior, su pared celular que la está rodeando y sus flagelitos periplasmáticos. Después, respecto a la anatomía patológica, vamos a ver que los órganos que salen muy afectados son el vaso y el hígado, porque aquí hay un gran número de espiroquetas que están dentro de estos órganos. También se ha visto que hay pacientes que presentan meningitis. Esto es ocasionado porque hay una presencia de espiroquetas en el líquido cefalorraquídeo.
Y los riñoncitos también van a salir afectados porque hay lesiones hemorrágicas a nivel de estos y también a nivel del tubo digestivo, además de que también hay focos necróticos en los órganos parenquimatosos. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la patogenia y las manifestaciones clínicas, vamos a ver que hay un periodo de incubación que va a ir desde los 3 días hasta los 10 días. El paciente va a referir que ha empezado con escalofríos, luego ha tenido una fiebre, pero así es una fiebre bien abrupta. O sea, la temperatura aumenta de una manera muy abrupta y esta fiebre va a permanecer durante 3 o 5 días y luego va a disminuir. Cuando disminuye lo deja el paciente débil, pero no lo va a dejar al nivel de estar enfermo, digamos. Entonces, este periodo Cintia, se va a tienes llamar problema con periodo tu febril. sonido. Disculpe, doctora. Tienes problemas con tu sonido. Eh, ¿Está repitiendo o cómo está? No, no, está muy tenue. Estaba bien y ahora se ha hecho más tenue, pero no importa, vamos a aumentar volumen. Seguí nomás. Ah, ya, está bien, doctora. Ya, Bueno, ahora sí. ok. Entonces, vamos a ver que la fiebre va a persistir durante 3 a 5 días y luego va a disminuir. Este periodo se va a llamar periodo febril. Este periodo febril va a durar de 4 a 10 días, puede durar. Entonces, digamos, pasan los 4 o los 10 días y va a haber un segundo ataque que presenta el paciente y nuevamente presenta los mismos síntomas. Va a presentar escalofríos, nuevamente fiebre, dolor de cabeza, presenta un malestar general, digamos. Entonces, ¿qué pasa en estos periodos, en este periodo febril y en este periodo afebril? Lo que va a ocasionar en el periodo febril, que cuando la temperatura aumenta así bruscamente, es que las espiroquetas van a estar abundando en la sangre. En cambio, cuando está el periodo febril, las espiroquetas se esconden, se puede decir, porque no están en la sangre. Vamos a ver también que los anticuerpos se van a presentar en la etapa febril y finalmente el ataque va a terminar con efectos aglutinantes y líticos, por ejemplo. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a los factores de virulencias, hay que tener en cuenta que esta bacteria no va a producir exotoxinas. Y como hemos dicho anteriormente, como su membrana externa se parecía muy similar a la de una bacteria gram negativa, va a producir endotoxinas. Entonces, esto va a inducir hacia la fiebre. Tenemos una especie, por ejemplo, que es la Borrelia burgdorferi, que va a ocasionar que sus moléculas de la superficie capturen e inactiven una fracción del complemento, que en este caso es la fracción C3, y esto va a ocasionar que haya una evasión del sistema del complemento. Entonces, es una bacteria que evade, digamos, este sistema del complemento. Y aquí tenemos un cuadrito donde está la epidemiología de las enfermedades por Borrelia, donde tenemos, por ejemplo, la fiebre recidivante, que es epidémica, que está vehiculada por los piojos del cuerpo y va a estar como reservorio los humanos. La fiebre recidivante endémica, que es causada, o bueno, tiene como vector a la garrapata blanda y va a estar en roedores. Y la enfermedad de Lyme, que su vector es la garrapata dura y va a estar en animales y va a tener como reservorio los animales que están como estos, ¿no? Que son los roedores, los ciervos, los animales domésticos, que puede ser perrito, el gatito, animales que tengan estas garrapatas duras. Bueno, a continuación vamos a tener enfermedades causadas por la borrelia, como son la fiebre recurrente, la enfermedad de Lyme, la angina de Vincent. Siguiente, por favor. ¿Quién presenta fiebre recurrente? A él no tiene Jael, teléfono. Entonces, A él no hay audio. ¿se escucha? Sí, ahora sí. Disculpe. Está sin audio. Buenas tardes, ¿se escucha? Ahora sí se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Continúa, por favor.
Bien, voy a hablar sobre lo que es la fiebre recurrente. Bueno, en este caso, esta enfermedad es una enfermedad infecciosa que es causada por espiroquetas del género Borrelia. Se transmite de dos maneras. Uno es la forma endémica. Bien, se transmite de dos maneras. Una de las formas es la enfermedad epidémica, que es transmitida principalmente por piojos. Buenas tardes, doctora. Disculpe, no se escuchaba. Bien, voy a hablar acerca de la fiebre recurrente. Esta es una enfermedad infecciosa causada principalmente por las espiroquetas del género Borrelia. Se transmite de dos maneras. Uno es por los piojos que da la enfermedad epidémica y la segunda forma es por las garrapatas que dan la enfermedad endémica. Es muy similar al de la enfermedad del Chagas. El piojo pica a un individuo infectado y adquiere la bacteria Borrelia. Las bacterias dentro del piojo se reproducen en su intestino y ahora que el piojo está infectado, vuelve a picar a otro individuo, causándole picazón o prurito. Y cuando la persona se rasca, aplasta al piojo y las borrelias se liberan. Entran en el cuerpo y a través de las lesiones que son producidas por el bacteriemia. Siguiente. Jael, tenemos problemas con tu audio, no se oye nada. ¿Alguien puede exponer en lugar de Jael? ¿O ella siempre tiene que hacer? Hola, grupo. Dinamitas. Buenas tardes, doctora. El otro aparato corta el micrófono y continúa con este otro, está mejor. Ya. ¿Se escucha, no? Disculpe. Sí, está perfecto. Ya. Bueno, voy a continuar hablando acerca de los puntos con respecto a la patogenia y la inmunidad. Un primero es la variación antigénica. Borrelia tiene la capacidad de cambiar sus proteínas de superficie externa, lo que le permite a la bacteria evadir a la respuesta inmunitaria del huésped. El segundo serían los episodios de bacteriemia. Gran multiplicación de la bacteria en la sangre presenta lo que es la fiebre, también puede presentar episodios de escalofríos, mialgia, cefalea, y también en este caso es frecuente la esplenomegalia y hepatomegalia. La lisis bacteriana. La lisis bacteriana libera lo que son los componentes de la pared celular, que estos pueden actuar como pirógenos que desencadenan la fiebre. Con respecto a la respuesta inmune innata,
el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la 6 y la 8 promueven la fiebre y la coagulación intravascular diseminada. Y la respuesta inmunitaria adaptativa, el sistema inmunitario produce los anticuerpos que atacan a las bacterias, pero debido a la gran variación antigénica, las borrelias pueden evadir esta respuesta y causar lo que es la fiebre recurrente. Bien, con respecto a la característica antigénica, voy a hablar acerca de que la bacteria tiene la capacidad de cambiar su estructura de superficie, como lo había mencionado, esto mediante la recombinación genética. La recombinación genética consiste en mezclar los genes inactivos o silentes de los plásmidos con los genes que están en el cromosoma de la bacteria. Esa mezcla produce lo que son las nuevas variantes de la proteína o las lipoproteínas mayores de la membrana. Cada nueva variante es diferente a la anterior, por lo que el sistema inmunitario del huésped no reconoce de inmediato. Es por eso que las nuevas variantes pueden evadir a la respuesta inmunitaria del huésped. Y así se puede dar una recaída, es decir, se crean las variantes, se produce la enfermedad que viene con la fiebre, el sistema inmune ataca, nuevamente la bacteria se recombina, se crea otra variante y así se crean nuevos anticuerpos. Y así sucesivamente, por eso recibe el nombre de la fiebre recurrente. Bueno, se sabe que cada recaída es menos grave que la anterior. Entre estas recaídas, las espiroquetas se pueden persistir extracelularmente en vaso, en hígado, riñones y en otros sitios. Siguiente, por favor. La fiebre recurrente se presenta de dos formas, lo había dicho. La epidémica, que se da normalmente por la Borrelia recurrentis. Este es el principal vector, el piojo. Los vectores son hematófagos, se infectan cuando se alimenta de la sangre, como ya lo había mencionado, el mecanismo de transmisión, ingresa a la piel lesionada y en este caso menciona el libro que solo tiene una recaída, pero también puede tener de 1 a 3 recaídas. Este es el caso es la forma más grave y puede haber hasta un 70% de mortalidad. En el caso de la fiebre recurrente endémica, el reservorio es la garrapata y se dividen los géneros que producen esto son la Bordetella tuttoni, Parkeri, Turicatae y la EMSI. El género Ornithodorus o las garrapatas blandas son el principal reservorio, ya que estos pueden transmitir a sus progenies. La picadura normalmente es rápida e indolora y puede tener hasta 10 recaídas y esto es la forma menos grave con menos al 5% de mortalidad. Siguiente, por favor. Bien, la clínica. El periodo de incubación puede durar desde 3 hasta 10 días. Lo más común puede ser hasta 7 días. Se divide en periodos febriles que inician con una fiebre brusca de 40 grados centígrados, en donde se ve la bacteriemia, que puede durar de 4 a 10 días. Seguido de un periodo afebril, que puede durar de 5 a 9 días. Como dije, estos periodos febril y afebril se repiten por las recaídas. Bueno, con respecto a la inmunidad, los anticuerpos son los anticuerpos que se fijan al complemento. La epidemiología, se sabe que el reservorio principal son los roedores o mamíferos. También la garrapata blanda es la principal en el caso de la enfermedad endémica. Con respecto al control y prevención, esta enfermedad se relaciona con la mala higiene, con las condiciones de hacinamiento, como en cárceles, hospitales, falta de agua, también con respecto a la pobreza. La manera de prevención es el control de piojos, garrapatas, la higiene y el cuidado en esos lugares de hacinamiento. Siguiente, por favor. El diagnóstico se realiza principalmente por frotis en la fase febril, en la que se pueden observar las espiroquetas. La serología, los cultivos son poco usados. La serología porque es muy cuestionable debido a la variación antigénica que tienen las bacterias. También como tratamiento tenemos a las tetraciclinas, penicilinas, las amoxicilinas y la doxiciclina. Continuando con la exposición, la otra enfermedad que es producida por la borrelia, tenemos la enfermedad de Lyme.
Esta enfermedad es transmitida a través de la picadura de garrapatas infectadas por la bacteria Borrelia burgdorferi y otras especies. Tiene un periodo de incubación de 3 a 30 días. Un dato curioso es que la enfermedad de Lyme se debe su nombre porque se encontró en la ciudad de Lyme, en Connecticut, los primeros casos. Siguiente, por favor. La enfermedad de Lyme consta de 3 etapas. Primeramente tenemos la etapa temprana localizada, que se caracteriza por una erupción cutánea muy distintiva a la cual se llama eritema migrans, que aparece en el sitio de la picadura y se expande en forma de un anillo rojo, como se puede ver en las imágenes. También se le da el nombre de ojo de buey porque parece un ojo de buey. Otros síntomas también tendríamos la fiebre, gripe, escalofríos, dolor de cabeza y dolores articulares y musculares. La siguiente etapa sería la etapa diseminada temprana, que aparece cuando no se trata la infección y puede diseminarse a otras partes del cuerpo. En otras palabras, esas marcas van a pasar a otros distintos lugares y no solo al lugar en donde se realizó la picadura, como se puede ver ahí en las imágenes. También puede haber, aparte del dolor articular y muscular, hay problemas neurológicos como meningitis y parálisis facial o parálisis de Bell. Y también se pueden ver algunos problemas cardíacos. La última etapa, que es la etapa tardía, que se da de meses e incluso años después de la infección inicial, puede surgir complicaciones mucho más severas, como es la artritis de Lyme, que afecta principalmente a las articulaciones grandes, como son las rodillas. También encefalopatías y neuropatías congénitas, y también fatiga crónica, entre muchos otros problemas. Siguiente, por favor. El diagnóstico de la enfermedad de Lyme se basa en la evaluación de los síntomas, es decir, las manifestaciones clínicas, y también por antecedentes de picaduras de garrapatas, el aumento de anticuerpos, la observación microscópica, cultivos y PCR. El tratamiento es mediante tetraciclinas y penicilinas, y la profilaxis o prevención de la enfermedad se centra en reducir la exposición a las garrapatas. Esto incluye prevenir las picaduras de los insectos, revisando el cuerpo, usando la ropa que cubra todas las partes y eliminar las garrapatas de manera adecuada. Y también tener control respecto a los animales que son reservorios, como son los roedores. Angina de Vincent, también conocida como estomatitis ulceronecrótica de Blount-Vincent. Esta es una infección causada por una asociación simbiótica de dos bacterias que principalmente afecta a las encías, pero en casos raros y graves también afecta a tejidos subyacentes como la amígdala y la faringe. El agente causal principal son dos bacterias, la Bordetella vincenti, una bacteria gram negativa en forma de espiroqueta anaerobia facultativa y se encuentra en la boca de los humanos. Forma parte de la microbiota normal en la mayoría de las personas, pero no en todas las personas. Es móvil, mide de 7 a 20 por 0.3 a 0.5 micras con 3 a 8 espiras. El Fusobacterium necrophorum es una bacteria gram negativa en forma de bacilo o bastoncillo, es anaerobia, se encuentra en la boca y en el tracto gastrointestinal de humanos y animales. También es parte de la microbiota normal de la mayoría de las personas, pero no de todas. No es móvil, mide de 5 a 20 por 0.5 a 1 micra. Las personas que no tienen estas bacterias en su microbiota normal se infectan debido al contacto directo con la saliva de personas que sí tienen estas bacterias, como ocurre principalmente en los besos. Y en menor frecuencia, las personas se infectan con agua y comidas infectadas con estas bacterias. Siguiente, por favor. Factores de virulencia. La Fusobacterium necrophorum produce toxinas citotóxicas y enzimas que descomponen los tejidos. También posee fimbrias que permiten la adherencia y la colonización. También son capaces de formar biopelículas que le dan la resistencia a los antibióticos. La Bordetella vincenti produce endotoxinas que causan inflamación y fiebre y también produce sustancias que inhiben el sistema inmune.
También contiene proteínas de superficie que le permiten la adherencia y también eludir el sistema inmunológico debido a su variabilidad antigénica. Ahora, la asociación simbiótica se da debido a que Fusobacterium necrophorum produce un ambiente anaerobio favorable para el crecimiento de ambas bacterias, debido a que produce una necrosis debido a sus toxinas y enzimas. Y Borrelia vincenti, debido a que produce sustancias que inhiben el sistema inmune, favorece el crecimiento y proliferación de estas bacterias, de ambas bacterias. Siguiente, por favor. Hablemos de la patogenia de angina de Vincent. Podemos dividirla en 5 fases. La primera es la colonización. Como ya indiqué, estas bacterias forman parte de la microbiota normal y por ende va a estar en la boca de personas sanas. Factores predisponentes como la mala higiene bucal, la diabetes, el tabaquismo y sobre todo la inmunodepresión hacen que estas bacterias crezcan y proliferen. La segunda fase, llamada invasión, en que las bacterias van a atravesar alguna herida en la boca o las mismas bacterias libran enzimas que destruyen el tejido epitelial, creando una puerta de entrada para la infección. La tercera fase, llamada proceso infeccioso, es en el que las bacterias ya están en las encías y producen toxinas y enzimas que destruyen los tejidos periodontales, llevando a la necrosis. La cuarta fase, la respuesta inflamatoria, consiste en un enrojecimiento, hinchazón y dolor en las encías. También la respuesta inflamatoria induce a la formación de una membrana grisácea o amarillenta en las encías. La quinta fase es el desarrollo de úlceras y necrosis. Las bacterias van a destruir ya todo el tejido gingival, formando, no todo, una gran parte del tejido gingival, formando úlceras, y a medida que la necrosis avanza, se va a formar una membrana grisácea o amarillenta sobre estas úlceras necrosadas. Es algo similar a la difteria. También esta membrana es sanguinolenta. Siguiente, por favor. Manifestaciones clínicas. Principalmente tenemos el dolor intenso en las encías, la halitosis, que es mal aliento, úlceras, necrosis y sangre gingival, todo cubierto por una membrana grisácea o amarillenta. Las complicaciones potenciales, que solo ocurren en casos muy graves, es la diseminación de las bacterias hacia los ganglios, hacia la circulación sanguínea o los pulmones. Esto puede causar sepsis o neumonía. Estas son complicaciones bastante graves. También puede existir abscesos periodontales y la pérdida de dientes. La pérdida de dientes se da debido a que la necrosis ya está tan avanzada, se pierde tanto tejido que los dientes ya empiezan a caerse. Siguiente, por favor. Ahora, boca de trinchera o gingivitis ulceronecrosante aguda y angina de Vincent. Algunos artículos indican que estas dos enfermedades son las mismas, es lo mismo, solamente que con diferentes nombres, ya que comparten la misma patogenia. Pero otros artículos indican que son dos enfermedades distintas que sí tienen la misma patogenia, y también están causadas por las mismas bacterias, que son Borrelia vincenti y Fusobacterium necrophorum. Las diferencias clave entre estas dos es que la boca de trinchera está solamente localizada en las encías, mientras que angina de Vincent solo está en encías, amígdalas y faringe. También la boca de trinchera es menos severa, es menos contagiosa y es menos probable su diseminación, al contrario que la angina de Vincent. Siguiente, por favor. Factores que predisponen a que tengas una de estas dos enfermedades. El sistema inmunodeprimido y enfermedades subyacentes como el VIH, SIDA o diabetes favorecen a que tengas estas dos enfermedades, pero se inclina más a que tengas angina de Vincent. El tabaquismo y la mala higiene bucal también favorece a las dos enfermedades, pero sobre todo a la boca de trinchera. Existen también cepas bacterianas que causan tanto angina de Vincent como boca de trinchera. Y los factores de riesgo comunes son la desnutrición, el estrés, el alcoholismo y la edad de entre 15 a los 35 años. Siguiente, por favor. Diagnóstico de angina de Vincent. Es principalmente gracias a las manifestaciones clínicas en las historias clínicas, en las que se evidencia dolor intenso en las encías, amígdalas y faringe, úlceras necróticas y dolorosas y una membrana grisácea o amarillenta en las encías y que sangran. También la halitosis intensa y fétida. Existen pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico, que son el frotis faríngeo con tinción de Gram y el cultivo bacteriano. Siguiente, por favor. El tratamiento y profilaxis. El tratamiento se da con amoxicilina y ácido clavulánico. En personas alérgicas se puede dar metronidazol y clindamicina.
También el tratamiento consiste en gargarismos con antisépticos orales. Esto va a disminuir la carga de bacterias, la inflamación y va a favorecer la cicatrización. Los analgésicos y corticoides cada 4 a 6 horas para disminuir el dolor y la inflamación. En la profilaxis tenemos la higiene bucal, evitar hábitos de riesgo que ya se mencionaron y evitar el contagio con personas infectadas. Eso es todo por mi parte. Muy bien, vamos a continuar con el género de leptospira. Pues la leptospira va a ser responsable de la leptospirosis. Pues están distribuidas en las regiones tropicales y subtropicales, aquí en Cochabamba, en el Chapare, y pues se van a caracterizar porque tienen como forma principal de reservorio o portador a lo que son los roedores, pero no solo a los roedores, sino también a cualquier otro animal que va a estar en contacto o que va a estar expuesto a las aguas contaminadas por la orina de los roedores y de esta manera pues lograr adquirir la enfermedad. Siguiente, por favor. Con respecto a la clasificación de las leptospiras, pues tenemos muchas serovariedades y estas se van a diferenciar pues por las proteínas que tienen en la membrana externa. Vamos a clasificarlas en dos grupos, en la leptospira biflexa y en la leptospira interrogans. La biflexa va a ser la que es no patógena, donde se van a reconocer 60 serovariantes, y la leptospira interrogans, esta sí es la que presenta la forma patógena, en donde se van a reconocer lo que son los 120 serovariantes. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Continuamos con la fisiología y la estructura de la leptospira. Y pues las leptospiras son espiroquetas finas y enroscadas de manera regular. Y entre una vuelta de la espira y la otra vamos a tener una distancia de 1 micra. Y su longitud pues va a ser de entre 5 a 15 micras. Y estas son mucho más pequeñitas que las borelias. Y van a presentar también lo que es un gancho, como se puede observar en la imagen, en uno o en ambos extremos. Y otros autores incluso dicen, ¿no?, que más bien tiene una forma de interrogación en lo que son en las puntas, y de ahí es que proviene su nombre de Leptospira interrogans. También va a presentar lo que es 2 flagelos periplasmáticos, y estas pues se anclan en los extremos opuestos, y va a ser, siendo la función de estos flagelos, pues dar la movilidad a esta célula bacteriana. También va a tener lo que es un comportamiento de aerobio obligado exigente, justamente porque requiere a crecerle a lo que es una temperatura entre los 28 y 30 grados Celsius. También se pueden cultivar en medios especiales como lo que es el de Fletcher, que estas tienen pues abundantes proteínas, vitaminas, en las cuales se van a lograr formar las colonias. Siguiente. Continuando ahora con lo que es la fisiopatología de la leptospirosis, todo comienza cuando un mamífero entra en contacto con la bacteria. En este caso, por ejemplo, cuando este ratoncito se llega a infectar con Leptospira interrogans. Una vez que el ratón se infecta con leptospira, ¿qué es lo que sucede? En el organismo del ratoncito prácticamente nada, ya que tiene un sistema inmunológico bastante resistente a la infección por esta bacteria. Pero lo que va a pasar es que la bacteria se va a ir a alojar en los riñones de estos mamíferos, o van a ir a vivir y van a crear una relación simbiótica, donde ninguno de los dos se va a generar algún daño. Por lo tanto, la leptospira permanece por años en el aparato urogenital del mamífero infectado. El ratoncito, durante sus defecaciones, o si llega a orinar, por ejemplo, va a eliminar con ello va a depositar con ellos varias bacterias, entre ellos la leptospira, que va a ser infectante para otros mamíferos, incluyendo el ser humano.
En la infección inicial, la bacteria, en el ser humano se puede infectar con la bacteria a través ya sea de cortaduras, abrasiones o pequeñas lesiones en la piel, como también a través de mucosas como la conjuntiva ocular o la mucosa oral o el aparato gastrointestinal. Una vez que el ser humano se ha infectado con la bacteria, como por ejemplo se ha contaminado con la orina de un roedor que tenía la bacteria, inicia lo que es el fenómeno fisiopatológico. Este fenómeno fisiopatológico se va a dividir en dos fases, en una fase leptospirémica y en una fase inmunitaria. Primero, la fase leptospirémica, que es la que primero va a iniciar cuando entra en contacto, se va a caracterizar porque las leptospiras están presentes en la sangre, por lo tanto pueden aislarse en cultivo. También se diseminan a todos los órganos por vía hematógena. Algo importante es que resisten la respuesta inmunitaria en la sangre. ¿Esto por qué? Si vemos acá haciendo una ampliación de una porción de la bacteria Leptospira, vemos su membrana externa, tiene dos componentes que son de vital importancia para la patogenia de esta bacteria, que son las LPS y el factor H. La LPS, que es el lipopolisacárido, que normalmente tiene una función antigénica, que es generar una respuesta inmunitaria, pero por alteración en su estructura no va a generar esa respuesta inmunitaria, por lo cual los macrófagos, neutrófilos o monocitos no van a reconocer a la bacteria como una bacteria amenazante para el organismo. Y el factor H, que es una glicoproteína, va a llegar a inhibir el complemento. Entonces, de esa manera es como la bacteria evade la respuesta inmunitaria y puede diseminarse por la sangre a varios órganos en esta fase leptospirémica. Después de la fase leptospirémica llega la fase inmunitaria, que va a aparecer aproximadamente una semana después del contacto inicial y se va a caracterizar porque aparecen anticuerpos específicos contra leptospira, por tanto la bacteria desaparece de la sangre, pero persiste en órganos como en el hígado, pulmones, riñón, corazón y en el cerebro. En el cerebro se manifiesta como una hemorragia subaracnoidea. También se va a caracterizar por daño tubular y nefritis intersticial. Puede aparecer pérdida tubular de potasio y poliuria. Y en cuanto al hígado, aparece inflamación, focos de necrosis, oclusión de los canales biliares. Y también va a aparecer hemorragias en casi todas las partes del cuerpo, incluyendo corazón, riñón, páncreas, hígado, próstata y el encéfalo. Hasta este punto hemos visto que la enfermedad es una enfermedad bifásica, es decir, que tiene una fase leptospirémica inicial, seguida posteriormente de una fase inmunitaria, pero también puede presentarse como una enfermedad monofásica fulminante, y de hecho es la forma más grave de la enfermedad. Hablando de las manifestaciones clínicas, la leptospirosis se puede presentar ya sea de manera leve o grave. Cuando se presenta de manera leve, como su nombre indica, es inocua, suele ser asintomática y tiene una resolución espontánea de 7 a 10 días. En los signos y síntomas se puede presentar fiebres, sufusión conjuntival, donde va a haber una hemorragia a nivel de la conjuntiva, sin presencia de edema, cefalea, mialgias, que es básicamente dolor muscular, afección faríngea, hepatoesplenomegalia, un aumento de tamaño ya sea del vaso o del hígado, acompañado de náuseas, vómitos. También manifestaciones clínicas asociadas a las meninges, que se conoce como meningismo, linfadenopatías. Importante destacar es que cuando estos signos y síntomas se presentan pueden desaparecer de manera espontánea en un periodo de 7 a 10 días, como lo había mencionado. Puede llegar a evolucionar y pasar a una leptospirosis grave. Esta leptospirosis grave se va a caracterizar por la presencia de una triada, que es la ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas, acompañada de una nefropatía aguda, alteración a nivel de los riñones y hemorragias. Y esto representa básicamente lo que es el síndrome de Weil, que es el otro nombre con el que se conoce a la leptospirosis grave. También en la leptospirosis grave, los pacientes mueren ya sea por choque séptico, con falla de múltiples órganos y complicaciones hemorrágicas graves. Por ejemplo, a nivel del aparato respiratorio, en los pulmones puede haber una hemorragia alveolar, lo que va a dar origen a una hemoptisis, donde es una expulsión de sangre a través de la boca, dolor torácico, disnea, dificultad respiratoria, tos a nivel de los riñones, una insuficiencia renal aguda, hiponatremia, que es baja concentración de calcio en la sangre, e hipopotasemia,
De igual manera, pero en este caso del potasio, y pérdida de magnesio en la orina. Esta pérdida de magnesio en la orina es exclusivo de nefropatía por leptospirosis. A nivel cardíaco o en el corazón, hipotensión, arritmias y miocarditis, como había mencionado, también puede diseminarse a varios órganos y va a dar origen, por ejemplo, a una pancreatitis, colecistitis, meningitis aséptica, rhabdomiólisis, que es básicamente destrucción de fibras del músculo esquelético. Hablando del diagnóstico, vamos a tomar en cuenta las manifestaciones clínicas y los datos epidemiológicos. Por ejemplo, si en una zona donde hubo leptospirosis, se presenta un paciente con signos y síntomas que son característicos de esta enfermedad, entonces eso se sospecha también de leptospirosis. Las leptospiras se pueden cultivar, o las espiroquetas, se menciona que es con dificultad debido a que lleva tiempo, por lo cual no se recomienda hacer un diagnóstico por cultivo. También reacción en cadena de polimerasa o el PCR, donde se busca es detectar el ADN de la bacteria, pero en la mayoría de los casos de leptospirosis se diagnostica mediante serología, ya sea por análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas, como ELISA, o prueba de aglutinación microscópica, que se abrevia como MAT. Hablando del tratamiento, se comienza el tratamiento tan pronto se sospeche de la enfermedad. En casos leves se recomienda el uso de doxicilina, amoxicilina y ampicilina. Doxicilina está en rojo debido a que también se usa como un método quimioprofiláctico para prevenir la enfermedad en personas que se encuentran en riesgo, como por ejemplo aquellos que trabajan o están en contacto con aguas contaminadas, como los pescadores o los mineros. En casos graves se utiliza ceftriaxona, ampicilina o penicilina. En caso de enfermedad renal, represión de volumen intensiva, que es reposición del líquido que se ha perdido, acompañado de suplementos de potasio y, en casos necesarios, una hemodiálisis. Hablando de la prevención y el control, evitar exposición con aguas contaminadas, tapar los alimentos y ya sea mediante trampas o de alguna otra forma eliminar los roedores. Eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto. Es un tema bastante cortito. Sin embargo, han visto ustedes que existen algunas especies que son muy graves en el sentido de que producen patologías. Sobre todo esta angina de Vincent, que es muy frecuente en este medio, o la boca de las trincheras, ¿no es cierto? Y eso se debe a la malhigiene bucal, como nos han explicado. No sé si los participantes tienen alguna pregunta. No hay preguntas. Esa es la imagen, ¿no? Y eso hay que hacer énfasis en todos nuestros estudiantes. La higiene bucal es muy importante. Es asiento de una microbiota a veces anormal, no solamente relacionado con estas dos bacterias, sino también otras bacterias que pueden desencadenar procesos farígeos, respiratorios, etc. A ver, yo estaba anotando por aquí, pero han desarrollado el tema en lo que nos interesa, lo más importante. Bueno, chicos, espero que tienen prácticas, los voy a dejar por ahí. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas Buenas tardes, tardes. doctor. Muchas gracias.